Las cámaras del Consejo Galáctico estaban abarrotadas. Representantes de docenas de especies llenaban la sala con ATT. Una tensión tan densa que parecía latir en el aire. El Consejo, habitualmente compuesto y ordenado, estaba en desorden. Las voces se superponían mientras los miembros debatían, cuestionaban y exigían respuestas. Esta no era una reunión ordinaria. La sesión de hoy se había convocado en respuesta a una crisis sin precedentes. La humanidad, la especie impredecible conocida por su fuerza y resiliencia, se había negado rotundamente a negociar. La negativa fue simple y directa, pero tenía implicaciones que nadie podía ignorar. Los humanos se habían ganado una reputación en toda la galaxia por su independencia. Un compromiso feroz con la autosuficiencia que rozaba la arrogancia. Durante años, el Consejo había intentado incorporarlos para someter a la humanidad al gobierno de la Ley Galáctica, pero cada propuesta se recibía con un rechazo cortés, o más recientemente, con una negativa rotunda. Y ahora, este rechazo rotundo era más de lo que el Consejo podía tolerar. En el centro de la sala, un miembro anciano del Consejo, en representación de una especie conocida por su diplomacia, levantó la mano para pedir silencio. La conmoción se calmó gradualmente, aunque la tensión seguía visible en cada postura, en cada mirada cansada. Se aclaró la garganta. Su voz firme pero tensa al hablar. Siempre hemos creído que la humanidad vería el beneficio de unirse a nosotros, que comprenderían la ventaja mutua de la cooperación, pero seguían solos para desestimar nuestra autoridad como si fuera irrelevante. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de acuerdo, aunque algunos miembros del Consejo se movieron con inquietud, sintiendo hacia dónde se dirigía esto. Nuestros esfuerzos pacíficos por integrarlos en nuestro sistema han fracasado. Nos desafían abiertamente sin miedo. Un representante reptil se inclinó hacia adelante. Sus escamas brillaban bajo las tenues luces. Quizás creen que son intocables. Se les ha permitido demasiada libertad, y ahora creen que están fuera de control. Su mirada recorrió la sala, desafiando al Consejo con una mirada de desdén. ¿Es eso lo que somos? Un consejo que permite la insolencia y la indiferencia. Otro miembro intervino con su voz más suave, pero con un matiz de preocupación. Pero los humanos no son como otras especies. Son imprédecibles. Carecen de reverencia por la tradición, por la estructura que mantiene estable nuestra galaxia. Todos hemos visto de que son capaces. ¿Cómo se han adaptado? A entornos que nos matarían a la mayoría. Prosperan en el caos. La sala volvió a quedar en silencio, como si cada miembro recordara una historia, un incidente en el que los humanos habían demostrado su resiliencia única. Su capacidad de convertir la supervivencia en un arte que ninguna especie había ejercido jamás. Tal adaptabilidad. Los humanos no solo habían sobrevivido a duras condiciones, sino que parecían aceptar desafíos que otros consideraban imposibles. No encajaban en el orden cuidadosamente diseñado del Consejo. Había algo completamente diferente, algo que no se podía predecir ni controlar. Un representante de una raza reconocida por su destreza tecnológica habló. Su tono estaba impregnado de frustración. Rechazan nuestra tecnología, nuestra diplomacia, nuestras leyes. Eligen permanecer aislados, separados. ¿Qué esperan ganar al rechazarnos? Deben darse cuenta de que no pueden enfrentarse a todo el Consejo. La confianza en su voz vaciló, traicionada por el sutil crujido que siguió a sus palabras. Pero incluso mientras hablaba, un murmullo descendente se extendió a un grupo en él. Un representante mayor de un sistema más pequeño y menos influyente negó con la cabeza lentamente. No se niegan por arrogancia, es algo más profundo. Los humanos temen perder el control de su destino. Malinterpretamos sus acciones porque proyectamos nuestros valores en ellos. No nos rechazan. Están salvaguardando algo que no podemos ver. Esta observación inquietó. En la sala, una cosa era ver las acciones de la humanidad como mero desafío, pero otra era darse cuenta de que podrían estar impulsadas por algo fundamentalmente diferente y una perspectiva ajena al propio Consejo. La idea de que la humanidad tenía sus propios motivos y prioridades que no se alineaban con la visión del Consejo era profundamente incómoda. Basta de especulación. Un alto funcionario, su negativa, nos desestabiliza a todos. No debemos permitir que sienten un precedente para que otros lo sigan. Nos arriesgamos a que otros vean esto como un camino hacia la independencia. Su voz se endureció. Si toleramos esto, invitamos a la rebelión. El orden se disolverá. El miedo era palpable. La humanidad era una amenaza no solo por su fuerza, sino porque estaban reescribiendo las reglas de la galaxia,
Con su mera existencia, no era solo cuestión de rechazar la autoridad del Consejo, sino del ejemplo que daban. Si pudieran existir fuera de la influencia del Consejo, ¿quién más podría intentarlo? El miembro anciano volvió a alzar la voz, pidiendo calma. Hemos intentado la razón, la lógica y la diplomacia, y nos han dado la espalda a todo. Pero no podemos permitirnos actuar precipitadamente. Los humanos, por su imprevisibilidad, no son agresores sin sentido. Actúan con un propósito y debemos comprender ese propósito antes de tomar medidas drásticas. La sugerencia de comprender. Comprender a la humanidad antes de actuar provocó una discusión silenciosa. Algunos asintieron en señal de acuerdo, reconociendo la sabiduría y la paciencia. Sin embargo, otros sintieron que el tiempo para comprender había pasado hace mucho. Querían el control, una forma de recordarle a la humanidad que la independencia era una ilusión en una galaxia. Unidas por leyes compartidas, debían ser demostradas. Que el desafío tiene consecuencias, murmuró un representante, rebosante de frustración. Si se niegan a cooperar, se encontrarán solos contra la voluntad de la galaxia. Al fondo de la cámara, una voz tranquila irrumpió en la creciente tensión. ¿Y si no temen eso? La pregunta flotaba en el aire, fría y pesada. Era una posibilidad que nadie quería reconocer. Que los humanos podrían estar realmente dispuestos a permanecer solos, inflexibles ante todo el poder del Consejo, que podrían valorar su autonomía más que cualquier alianza, cualquier protección que el Consejo pudiera ofrecer. Un largo silencio siguió mientras los miembros del Consejo se sentaban a afrontar esta incómoda realidad. La negativa de la humanidad a negociar no fue un descuido ni un error, fue un acto deliberado, una declaración calculada de que no lo harían. Estar sujetos a las reglas de la galaxia, y el Consejo, a pesar de toda su autoridad, se quedó lidiando con una verdad que nunca habían considerado: no podían hacer que los humanos les temieran. La sesión terminó en un silencio incómodo. Cada miembro se refugió en sus propios pensamientos, cuestionando todo lo que creían saber sobre el poder y el control. Por primera vez, el Consejo sintió el peso de sus propios límites, confrontado por una fuerza que no podía ser sometida con política ni presión. En esa cámara, mientras los representantes salían, un pensamiento resonaba. En el silencio, Left Behind Humanity no pedía permiso, declaraba su derecho a existir como considerara oportuno, y el Consejo podía aceptarlo o arriesgarse a una confrontación que tal vez no sobreviviera. La historia de la humanidad fue cuando el Consejo observó con igual fascinación y pavor. Había recién llegados a la escena galáctica, llegando tarde en comparación con las razas antiguas que ocupaban los asientos del Consejo. Sin embargo, su impacto había sido inmediato y disruptivo. Una fuerza que llamó la atención, la buscaran o no. Una especie aparentemente frágil, limitada a un solo sistema solar hasta hace poco, pero impulsada por una voluntad. Eso desafió las expectativas en sus primeros años. Los humanos no buscaron alianzas ni protección. No rogaron por el respaldo de los abogados ni por lazos diplomáticos. En cambio, avanzaron, expandiéndose con una persistencia obstinada, aprendiendo y adaptándose a entornos hostiles con una ferocidad que inquietaba a otras especies. Mientras que la mayoría de las especies siguen la trayectoria predecible de exploración, asentamiento y eventual dependencia de los recursos del Consejo, la humanidad hizo lo contrario, se movieron con rapidez, decisión y permanecieron independientes. Donde otros vieron incertidumbre, ellos encontraron oportunidades. Historias de resiliencia humana se convirtieron en tema de discusión discreta. Muchos concejales lo habían presenciado de primera mano. Había historias de humanos que sobrevivieron donde no debían, soportando condiciones que romperían a la mayoría de las especies. Su adaptabilidad era notable pero desconcertante. No se trataba solo de resiliencia física, sino de sus mentes, su impulso para superar las adversidades y hacer suyos los mundos inhóspitos. No se adaptaron solo por necesidad, se adaptaron porque prosperaron. Un incidente en particular aún perduraba en la memoria del Consejo, una misión exploratoria que involucraba a un humano. La tripulación había salido terriblemente mal en un planeta tóxico distante. Los niveles de radiación y las temperaturas extremas hacían imposible la supervivencia según los estándares del Consejo. El equipo de recuperación se había preparado para recuperar solo los restos. Sin embargo, al llegar, encontraron a la tripulación humana con vida. Improvisaban equipo con los restos de la nave y creaban refugios improvisados. Habían sobrevivido mucho más allá de los tiempos de supervivencia proyectados. Su fuerza de voluntad era casi palpable al ser interrogada. Su líder simplemente se encogió de hombros, diciendo que rendirse no era una opción. Y eso era lo inquietante, este impulso que se negaba a la derrota. Era un espíritu,
una falta de voluntad para doblegarse que iba más allá de la lógica o la biología. Las mentes científicas del Consejo habían intentado estudiarlo para determinar qué hacía a los humanos tan diferentes, pero no había una respuesta sencilla. Eran implacables, incluso imprudentes. Traspasaban los límites e ignoraban las advertencias. A veces tenían éxito. A veces fracasaban estrepitosamente, pero nunca parecían arrepentirse de los riesgos. Era como si existieran en un estado de constante movimiento, impulsados por una creencia arraigada de que cualquier cosa podía superarse si se esforzaban lo suficiente. Esta reputación creció, y con ella. El interés del Consejo por la humanidad al principio había sido curiosidad, luego preocupación. Se intentó contactarlos para integrarlos en la comunidad galáctica, como era habitual para las especies emergentes, pero las respuestas de la humanidad habían sido tibias, educadas, pero distantes. Asintieron, pero continuaron su propio camino, desinteresados en las ofertas de orientación del Consejo o en los diplomáticos de ayuda enviados a la Tierra. A menudo regresaban desconcertados, sin saber si habían sido despedidos cortésmente o simplemente. Ignoraron completamente el rechazo de la humanidad a los sistemas y procedimientos del Consejo, lo que desconcertaba a la mayoría de las civilizaciones al entrar en contacto. Aceptaron con entusiasmo la guía del Consejo, encontrando consuelo en el orden que proporcionaba, pero los humanos parecen no verle ningún valor. Las reglas que formaban la columna vertebral de la sociedad galáctica eran para ellos barreras en lugar de garantías. Donde otros encontraban estabilidad, ellos veían restricciones. Esta actitud inquietó al Consejo. Una especie independiente era tolerable, pero una que veía su autoridad como una limitación en lugar de una base era peligrosa. Luego vinieron los incidentes, las escaramuzas en territorios disputados y los malentendidos que escalaron a conflictos. La respuesta de la humanidad siempre fue rápida, feroz y sin vacilar. No esperaron permiso ni la mediación del Consejo. Actuaron como les pareció oportuno y cada vez que el Consejo veía surgir un patrón. Los humanos luchaban, pero no buscaban la conquista. Defendían, pero no provocaban. Era como si tuvieran un principio rector, ser dejados en paz. Después de cada conflicto, emitían el mismo mensaje, una simple solicitud inquebrantable de autonomía para el derecho. Para forjar su propio camino sin interferencias, el Consejo, que se enorgullecía de su diplomacia, encontró esta franqueza a la vez refrescante y preocupante. Los humanos no tenían interés en la diplomacia por sí misma, la veían como un medio para un fin, nada más. Y si el fin no estaba claro o era inútil, lo descartaban sin pensarlo dos veces. Varios miembros del Consejo intentaron comprender este patrón para comprender las raíces del desafío de la humanidad. Indagaron en la historia humana, analizando su cultura, sus guerras, sus conflictos comunitarios. Lo que encontraron fue un legado de independencia, una tendencia a resistir el control con una ferocidad que rozaba la obsesión. Los humanos tenían una larga historia de liberarse de la dominación, de revoluciones, de levantamientos. El control les parecía un anatema, una violación inaceptable de algo que consideraban sagrado para el Consejo. Esta constatación era más inquietante que cualquier demostración de fuerza o destreza militar. La humanidad no era simplemente fuerte, sino inquebrantable. Su sentido de identidad estaba tan arraigado que preferían la destrucción a la sumisión. No importaba cuántas veces el Consejo intentara acercarse a ellos con ofertas de unidad, recursos compartidos y protección, los humanos solo se volvieron más retraídos, más insistentes en establecer sus propios términos. La frustración del Consejo se convirtió en miedo. La negativa de la humanidad no era un malentendido ni una falta de fineza diplomática, sino una postura, una creencia fundamental de que su forma de vida no se vería comprometida. No querían formar parte de la supervisión del Consejo, ni de las alianzas estructuradas que mantenían unida a la galaxia. Para ellos, era una jaula. Y era esto lo que el Consejo no podía comprender. Cuestionar al Consejo era una cosa, pero desafiar abiertamente el concepto mismo de unidad galáctica era una herejía. Este desafío dejó al Consejo con una opción que no habían anticipado. La humanidad era una fuerza inconmovible, y cada intento de persuadirlos solo había consolidado su determinación. Eran diferentes a cualquier otra especie que el Consejo había encontrado, no por su fuerza ni sus recursos, sino por una voluntad inamovible que rechazaba cualquier autoridad externa a la suya. El Consejo debatió, las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. Algunos querían castigar a la humanidad para dar ejemplo. Otros temían que tal acción solo los provocara, arriesgándose a un conflicto que tal vez no ganarían. La imprevisibilidad de la humanidad. Su negativa a actuar según cualquier manual de reglas hacía que cada cálculo estuviera plagado de riesgos.
El Consejo no podía confiar en los patrones habituales. Las respuestas predecibles de las que dependía la diplomacia en sus cámaras. Como miembros, argumentaron. Un hecho se hizo dolorosamente claro: la humanidad no los necesitaba. Habían crecido, evolucionado y adaptado sin la intervención del Consejo, y continuarían haciéndolo con o sin permiso. No buscaban aprobación, exigían respeto, un lugar propio en sus propios términos. Y por mucho que asustara al Consejo, no podían negar la verdad. La humanidad ya no era una especie emergente para ser guiada o moldeada. Se había convertido en algo que el Consejo nunca había enfrentado. Una fuerza completamente independiente, una que moldearía la galaxia no con permiso, sino solo con su presencia. El Consejo Galáctico había agotado casi todas las vías diplomáticas, cada una más generosa que la por último. Los humanos continuaron respondiendo con la misma postura firme e inquebrantable. En un último intento por evitar un conflicto directo, enviaron a un estimado delegado, una figura versada en negociaciones y compromisos, para reunirse con la humanidad cara a cara y transmitir la última oferta del Consejo. Era una propuesta que casi todas las demás especies aceptarían sin cuestionarla: protección de recursos y una voz prominente en los procesos de toma de decisiones del Consejo. El delegado llegó a una estación neutral en una luna que orbitaba el sector de salud humano. Era lo más cerca que los humanos le permitirían a cualquier representante del Consejo. Un límite que había dejado explícitamente claro que la estación, rígida y funcional, reflejaba el pragmatismo de la humanidad y su enfoque en el propósito por encima de la forma. El delegado, acostumbrado a la belleza ornamentada de las cámaras del Consejo, encontró el entorno poco atractivo y desconcertantemente eficiente. Cuando llegó el representante humano, no ofrecieron un saludo elaborado ni tópicos diplomáticos. Tomaron asiento, directos y concentrados, exudando una tranquila confianza que dejó a los delegados ligeramente inquietos. Los humanos eran conocidos por su impredecible intensidad, y el delegado sintió el peso de esa reputación en cada momento de silencio que transcurría entre ellos. El delegado se aclaró la garganta y comenzó a delinear la oferta del Consejo y practicó términos cuidadosos. El Consejo estaba preparado para reconocer a la humanidad como miembro de pleno derecho, otorgándoles acceso a recursos exclusivos, tecnologías avanzadas e incluso cierto grado de autonomía dentro de su propio sector. El Consejo estaba dispuesto a ir más allá que nunca, flexibilizando las reglas y adaptando las políticas, todo en un esfuerzo por poner a la humanidad bajo su estandarte protector. En cada punto, el delegado habló con una convicción afinada por años de negociaciones exitosas. El representante humano escuchó en silencio su expresión. Ojos indescifrables, firmes. No interrumpieron, no se movieron ni mostraron ninguna reacción que pudiera revelar sus pensamientos. Cuando el delegado terminó, hubo un breve silencio cargado. El delegado esperó, esperando al menos algunas preguntas, algún indicio de que el humano podría estar considerando la oferta. El humano se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz, baja pero clara, le agradeció su propuesta, pero nuestra postura sigue siendo la misma. La humanidad no se unirá al Consejo Galáctico. La franqueza de la declaración provocó una oleada de conmoción en el delegado, quien luchó por ocultarlo. Habían esperado vacilación, tal vez incluso la necesidad de más concesiones, pero no un rechazo rotundo. Reprimiendo un arrebato de frustración, el delegado insistió, intentando replantear la oferta. Seguramente los humanos podían ver las ventajas: acceso a recursos, aún tenían que desarrollar seguridad contra amenazas potenciales, una oportunidad de integrarse con la sociedad galáctica. Pero el humano solo negó con la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No necesitamos la protección del Consejo. Respondió con calma: hemos sobrevivido por nuestra cuenta, nos hemos adaptado a los desafíos. Sin intervención, sus recursos son apreciados, pero hemos aprendido a cuidar de nosotros mismos. En cuanto a la integración, tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio camino, no necesitamos su aprobación ni su sistema para prosperar. No había arrogancia en su tono, ni ira ni actitud defensiva, solo una certeza inquebrantable. Para ellos, la oferta del Consejo era simplemente innecesaria. Un niño hizo una jaula. Que la humanidad no tenía interés en ocupar el edificio. El delegado sintió inquietud. Una comprensión inquietante de que los humanos se veían a sí mismos como inferiores o superiores. Simplemente existían fuera del alcance del Consejo, y eso solo les bastó para intentar pivotar. El delegado intentó un atractivo más personal, pasando de la practicidad a los principios de unidad y conocimiento compartido. De la prosperidad que podría surgir de la unión, pero la expresión de los humanos no cambió. Eran inquebrantables,
una presencia que no podía ser influenciada por promesas de consuelo o seguridad. Las palabras de los delegados parecieron pasarles desapercibidas, como si ya lo hubieran oído todo y ya hubieran tomado una decisión. Nos malinterpretan. El humano, finalmente, dijo, rompiendo el razonamiento del delegado, no los rechazamos por hostilidad, simplemente no deseamos renunciar a nuestra autonomía para formar parte de una estructura que nos limita. El orden del Consejo puede funcionar para otros, pero no nos conviene. Elegimos nuestros propios riesgos y afrontamos nuestras consecuencias. La simplicidad de la declaración dejó al delegado momentáneamente sin palabras. Los humanos no argumentaban por superioridad ni eran antagónicos. No se consideraban superiores al Consejo, sino que, aparte de él, eran una especie que seguía una brújula diferente, una que no se alineaba con los protocolos ni las expectativas galácticas. Y esa disonancia era la raíz del malestar del Consejo. La humanidad no solo rechazaba la membresía, sino que afirmaba una forma de existencia diferente, una que desafiaba las suposiciones mismas del Consejo sobre orden y unidad. El delegado, al darse cuenta de que estaban perdiendo terreno, intentó una vez más destacar las ventajas de la colaboración, de los recursos y el conocimiento compartidos, pero la expresión del humano permaneció inalterada, inquebrantable. El mayor atractivo del Consejo, su poder, sus recursos, su protección, no tenía. Sostengan. Sobre ellos, apreciamos los esfuerzos del Consejo, concluyó el humano con su tono. Educados pero firmes, pero no nos interesa sacrificar nuestra libertad ni siquiera por los beneficios que ofrecen. La autonomía no es algo que se negocie. El delegado sintió una profunda frustración. Rayando la desesperación, ¿cómo podrían hacerles entender a los humanos que el aislamiento solo traería más riesgos, más amenazas? Pero los humanos parecían casi divertidos con los delegados. Persistencia como si entendieran algo que el Consejo no entendía, una verdad enterrada bajo la retórica y la diplomacia. No es que seamos ciegos al riesgo. El humano dijo, percibiendo la angustia de los delegados, entendemos los peligros de estar solos, de rechazar la seguridad que ofrece el Consejo, pero estamos dispuestos a afrontar ese riesgo para vivir según nuestras decisiones sin interferencia ni supervisión. Las palabras de Stark y Reselot persistieron. El delegado sintió un escalofrío al comprender que las ofertas del Consejo eran irrelevantes porque la humanidad se movía por algo mucho más profundo que la supervivencia o la prosperidad. Valoraban algo que el Consejo nunca había tenido que considerar, la libertad de valerse por sí mismo, sin importar el costo. A sus ojos, la autonomía valía cada sacrificio, cada adversidad, y ninguna promesa del Consejo podía reemplazarla. Derrotados, los delegados se quedaron atrás, reconociendo que ningún otro argumento convencería al humano. La negativa de la humanidad no se debía a la terquedad ni al orgullo, sino a una creencia fundamental, un fundamento inquebrantable que la influencia del Consejo. El delegado regresó a la Cámara del Consejo con el corazón apesadumbrado, al darse cuenta de que la galaxia ahora albergaba una fuerza como ninguna que hubieran conocido. La humanidad se mantendría sola por decisión propia y la autoridad del Consejo, por primera vez, se sintió pequeña ante una determinación tan inquebrantable. Una transmisión llegó a la Cámara Central del Consejo Galáctico, proveniente de los propios humanos. Era algo sin precedentes. La humanidad nunca había iniciado contacto con el Consejo en sus propios términos. El mensaje comenzó de forma sencilla, sin formalidades ni florituras, en la fría y clara forma en que la humanidad se había hecho conocida. Su representante esbozó una postura que resonó en el Consejo hasta el Consejo Galáctico. El mensaje comenzó firme y directo. Reconocemos sus esfuerzos por extender una invitación a la membresía y la unidad. Sin embargo, rechazamos formalmente todas las ofertas de integración. La humanidad valora la independencia, la autodeterminación y la capacidad de gobernar nuestro propio camino. Hubo una pausa, un momento de silencio que se hizo notar. Las cámaras del Consejo guardaron silencio mientras las palabras se calmaban. La expresión de cada representante se oscurecía, más preocupada. La humanidad estaba haciendo. Más que rechazar la oferta del Consejo, declaraban su derecho a existir fuera de él. El mensaje se mantuvo firme desde el principio. Hemos elegido desarrollarnos a nuestra manera. Su Consejo es una institución extraordinaria, construida sobre los principios de unidad y supervisión, pero esos principios no se alinean con nuestros valores. Operamos bajo nuestros propios términos y, si bien respetamos la autoridad del Consejo sobre sus sistemas miembros, no reconocemos esa autoridad sobre nosotros. Esta negativa rotunda al poder del Consejo fue un shock. Golpeó los cimientos mismos de la existencia del Consejo, desafiando la suposición de que todas las civilizaciones deberían estar bajo un gobierno unificado.
La humanidad rechazaba no solo la membresía, sino también la idea de que cualquier especie pudiera reclamar la supervisión de otra sin consentimiento. Somos conscientes de los riesgos de permanecer independientes. El orador humano continuó: aceptamos que existen amenazas más allá de nuestras fronteras, que el aislamiento conlleva peligros, pero estamos preparados para enfrentarlos cueste lo que cueste. Esto no es una señal de hostilidad, simplemente creemos que la libertad, la verdadera libertad, solo puede existir cuando una especie elige su propio destino, libre de interferencias externas. Había una finitud en las palabras que no podían ignorarse. La humanidad estaba dispuesta a aceptar dificultades, aislamiento e incluso una posible aniquilación por la comodidad de la protección del Consejo. No estaban siendo imprudentes ni orgullosos. Su negativa era una cuestión de principios, una creencia tan arraigada que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Un miedo tácito comenzaba a extenderse entre ellos. Esta no era la respuesta de una especie imprudente o ingenua, sino la decisión calculada e informada de una civilización que había evaluado los riesgos y tomado su decisión. La humanidad no temía al Consejo. Estaban preparados para afrontar cualquier consecuencia que pudiera seguir. Entonces, el tono del mensaje cambió, volviéndose más firme. Más resueltos. No buscamos conflictos con el Consejo ni deseamos provocar hostilidad, pero entiendan esto claramente: nos defenderemos y no cederemos ante ningún intento de imponernos su autoridad. Encontraremos resistencia. Los representantes del Consejo permanecieron sentados en un silencio atónito. Los humanos no amenazaban con la guerra, pero su postura era inconfundible. Estaban preparados para defender su independencia hasta el último extremo, dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla. El Consejo, que se enorgullecía de su diplomacia y unidad, no estaba preparado para una afirmación de soberanía tan contundente y sin complejos. El mensaje humano continuó. Cada palabra era un golpe mesurado. Respetamos la misión del Consejo de mantener el orden y la paz entre sus especies miembros, pero no formamos parte de esa misión ni deseamos serlo. La historia nos ha demostrado que la verdadera paz solo puede existir cuando se elige, no se impone. El Consejo solía ser la autoridad final en la materia. Los miembros del gobierno interestelar sintieron una creciente inquietud colectiva. La negativa de la humanidad a unirse era un desafío directo a su autoridad. Otras especies habían cuestionado ocasionalmente las decisiones del Consejo, pero ninguna había rechazado rotundamente su jurisdicción. Y aquí estaba la humanidad, sola, negándose a inclinarse, mostrando una independencia que rozaba el desafío como señal de respeto. El mensaje concluía: les pedimos que se abstengan de nuevos intentos de integrarnos en su gobierno. No responderemos a nuevas solicitudes de negociación sobre este asunto. Nuestro camino es nuestro y lo recorreremos con o sin su aprobación. La transmisión terminó abruptamente, dejando la sala del Consejo en un profundo silencio atónito. Los humanos habían dejado clara su postura. Diplomáticamente, negociación. La alianza rechazó que los métodos típicos del Consejo, como la persuasión y el compromiso, carecieran de sentido ante la postura inflexible de la humanidad. Un murmullo comenzó a extenderse por la sala. Los representantes estaban conmocionados, algunos visiblemente perturbados, otros sumidos en sus pensamientos. Los humanos no habían amenazado con violencia ni habían menospreciado al Consejo ni su misión, simplemente habían establecido sus límites. Su negativa a ser gobernados, y lo hicieron sin dudarlo un instante. Finalmente un miembro del Consejo habló, expresando lo que muchos pensaban: si la humanidad permanece fuera de nuestra supervisión, ¿qué impide que otras especies sigan su ejemplo? Están desafiando no solo nuestra autoridad, sino todo el concepto de gobierno unificado. El miedo era palpable. La declaración de independencia de la humanidad fue un precedente peligroso. Otras especies podrían considerar a los humanos como modelo, cuestionando la autoridad del Consejo buscando autonomía. Y si suficientes seguían ese camino, el orden cuidadosamente construido por el Consejo podría derrumbarse. Un miembro más cauteloso planteó una preocupación diferente: si intentamos forzarlos, nos arriesgamos a provocar el mismo conflicto que pretendemos prevenir. La humanidad es impredecible. Podrían permanecer solos, pero no se rendirán. Las implicaciones pesaban mucho. El desafío de la humanidad amenazaba la integridad del Consejo. Sin embargo, cualquier intento de someterlos o dominarlos podría conducir a una guerra que podría fracturar la galaxia. Era un dilema sin solución fácil. La humanidad era una fuerza que no podían ignorar ni controlar. En el silencio que siguió, los miembros del Consejo se sentaron con una comprensión incipiente. Ya no se trataba de un simple asunto diplomático.
La humanidad no era solo otra especie a la que integrar o someter. Había algo mucho más peligroso, una idea. Un testimonio viviente del poder de la autodestrucción. Y las ideas, una vez encendidas, eran difíciles de extinguir. El Consejo se vio obligado a lidiar con una verdad que no podían ignorar. La humanidad permanecería fuera de su alcance. Una fuerza autónoma que se mantenía a contracorriente. No habían emitido amenazas ni promesas, solo la inconfundible afirmación de su voluntad. Y mientras los miembros del Consejo permanecían sentados en un silencio incómodo, un pensamiento resonó entre ellos. ¿Cuánto tiempo podrían mantener el control en una galaxia donde la humanidad había elegido su propio camino? Conocido por el Consejo, los miembros permanecieron en un silencio atónito tras el final de la transmisión de la humanidad, cada uno procesando las implicaciones a su manera. Los humanos no se habían negado simplemente, lo habían hecho con una claridad inquebrantable que sacudió al Consejo hasta sus cimientos. Durante milenios, el Consejo había existido como la autoridad suprema. Un cuerpo unificador que trajo orden al caos de la galaxia, ahora una sola especie, se había declarado fuera de su alcance, fuera de sus leyes, y ese desafío era como una fractura que atravesaba la misma fundación del Consejo. Un murmullo comenzó a sonar bajo e intenso, haciéndose más fuerte. Mientras los representantes discutían, cada especie reaccionaba de forma diferente al desafío de la humanidad. Algunos, como las facciones más militaristas, estaban listos para responder con la fuerza, reacios a permitir una rebelión tan abierta. La humanidad era una amenaza que debía ser neutralizada antes de que se extendiera. Si no se controlaba, este desafío podría inspirar a otros, y la autoridad del Consejo se erosionaría. «¿No lo ven?», argumentó uno de ellos. «Elevándose por encima del resto, están desafiando todo lo que representamos. Si los dejamos solos, otros sistemas cuestionarán su propia lealtad. Nuestra estructura, nuestra paz, se basa en la unidad, en la obediencia. No podemos permitir que un elemento rebelde la perturbe». Otros, sin embargo, reconocen el peligro de tal movimiento. La humanidad era diferente a cualquier especie que hubieran encontrado, impredecible, ferozmente independiente y dispuesta a defender su postura a cualquier precio para enfrentarlos. Directamente podría significar arriesgarse a un conflicto. A una escala que no habían visto en años. Si intentamos someterlos, nos arriesgamos a una guerra. Otra voz replicó más tranquila, pero igualmente insistente: han demostrado su determinación. La humanidad no cederá ni siquiera ante nuestras fuerzas combinadas. Si actuamos contra ellos, nos arriesgamos a una escalada que podría destruir todo lo que hemos construido. El debate continuó, pasando de los detalles de la humanidad a las implicaciones más amplias. Por primera vez, el Consejo se vio obligado a afrontar la fragilidad de su propio poder. Siempre asumieron que su estructura era el mejor camino hacia la paz, que cualquier especie fuera de su alcance simplemente esperaba ser incorporada al grupo, pero la humanidad había destrozado esa ilusión, exponiendo la verdad que el Consejo había ignorado durante mucho tiempo: la paz solo era paz cuando se elegía libremente. Uno de los miembros más antiguos del Consejo alzó la voz. Su voz, mesurada pero llena de gravedad, nos obliga a ver nuestros propios límites. No podemos controlarlos, ni podemos controlar las mentes de otros que ven su postura. Si logran mantenerse solos, demostrarán que la autoridad del Consejo no es absoluta, que la unidad no es el único camino. Este pensamiento inquietó a la sala, llenando a los miembros del Consejo con una extraña mezcla de miedo y resentimiento. El mensaje de la humanidad no era un desafío a la fuerza, sino a los principios. Exigían algo que ninguna especie se había atrevido jamás a reclamar: verdadera autonomía, el derecho a existir sin la supervisión del Consejo, a elegir su camino sin interferencias. Era una postura que amenazaba los cimientos mismos de la ideología del Consejo, y lo sabían, pero a medida que las discusiones se prolongaban, una silenciosa comprensión comenzó a surgir. A sentarse entre los miembros del Consejo. El desafío de la humanidad había expuesto una debilidad que no habían anticipado, no en su ejército ni en su tecnología, sino en la percepción de su autoridad. Eran poderosos, pero solo en la medida en que otras especies aceptaran acatar sus reglas. La humanidad simplemente se había retirado, y a pesar de toda la influencia del Consejo, se vieron incapaces de obligar a los humanos a volver a la línea sin arriesgarlo todo. Un silencio sombrío invadió la cámara, interrumpido por algún murmullo ocasional. El Consejo siempre había operado bajo la suposición de que todas las especies podían ser persuadidas mediante la diplomacia o la fuerza, pero la decisión de la humanidad había desafiado esa suposición, y al hacerlo, revelaron la propia vulnerabilidad del Consejo por primera vez. Vieron que su alcance no era tan abarcativo como creían. Finalmente,
Una de las voces más respetadas del Consejo habló, dirigiéndose a la sala en un tono que no admitía disensión. Debemos aceptar que la humanidad está fuera de nuestro control. Cualquier intento de forzarla no solo fracasará, sino que dañará nuestra posición en la galaxia. Tenemos que dejarlos. Sin importar los riesgos, esta decisión no fue fácil y muchos seguían inquietos. Pero a medida que cada representante sopesaba las alternativas, se hizo evidente que intentar subyugar a la humanidad solo los envalentonaría aún más. Al final, comprendieron la verdad: la humanidad era una fuerza indomable, solo respetada a distancia. La decisión fue reticente, llena de una silenciosa sensación de derrota, pero se tomó. No obstante, la humanidad sería dejada en paz. Su autonomía fue reconocida sin oposición. Fue un compromiso que ninguno de ellos esperaba y, sin embargo, era la única opción que no arriesgaría una rebelión abierta, no solo de la humanidad, sino potencialmente de otras especies que podrían estar observando. El Consejo se dispersó ese día en un estado de inquietud. Cada representante lidiaba con la nueva realidad que la humanidad los había obligado a afrontar por primera vez. El Consejo se había encontrado con una especie que no podía ser llevada a sanar, una especie dispuesta a enfrentarse sola a un desafío que la mayoría había aceptado sin cuestionarlo. Y mientras los miembros del Consejo regresaban a sus propios sistemas, el peso de este cambio persistía. Desde ese día, la humanidad fue conocida como el elemento rebelde de la galaxia, la especie que había elegido un camino diferente, uno que desafiaba la norma y se mantenía fuera del control del Consejo. Y en el fondo de la mente de cada miembro del Consejo persistía una pregunta, un miedo silencioso y tácito: ¿el desafío de la humanidad inspiraría a otros a buscar la misma libertad?